Como hemos visto a lo largo de los videos anteriores y de las lecturas que se han por ahí enviado, las integrales tienen diversas aplicaciones y básicamente han sido en problemas que implican variaciones. Otra de las aplicaciones que tenemos para las integrales tiene que ver con problemas de ingeniería, particularmente con problemas que involucran el cálculo de trabajo. Para que nosotros podamos definir qué es el trabajo, primero vamos a definir lo que llamamos una fuerza. La fuerza es la entidad física que se utiliza para describir la acción de tirar o empujar de un objeto. Ejemplo, cuando nosotros levantamos un objeto de forma vertical, es decir, lo levantamos hacia arriba, usualmente esa fuerza tiene que ver con el peso del objeto. Recuerden que de lo que en algún momento seguramente vieron de física, pues ese peso se suele calcular como el producto de una masa por una gravedad. Esa fuerza es constante porque conforme tú vas haciendo ese levantamiento, pues la masa como tal del objeto o el peso que tú vas a trabajar no cambia, se mantiene constante. Ahora, ¿qué pasa cuando al momento de que tú aplicas esa fuerza, le produce un movimiento al objeto en la dirección en la cual tú la estás aplicando? Bueno, das lugar a lo que nosotros denominamos un trabajo. De manera ya un poquito más formal, si una fuerza constante se aplica a un objeto y lo desplaza a una distancia de en la dirección de la fuerza, entonces el trabajo se va a definir como el producto de una fuerza por una distancia. Ahora, esta fórmula se puede aplicar de forma directa siempre y cuando la fuerza sea constante, es decir, que no sea variable a lo largo de su aplicación. Ahora bien, ¿qué unidades vamos a trabajar para el cálculo de trabajo? Bueno, vamos a manejar básicamente las siguientes. Vamos a basarnos en tres sistemas, el sistema CGS, el MKS y el sistema inglés, que pues como puedes observar en la tabla tienen las unidades que le corresponden para fuerza, masa, distancia y trabajo. Por aquí mostramos en la siguiente tabla también algunas equivalencias para realizar conversiones. Veamos un ejemplo donde podamos calcular trabajo. En el ejemplo 1 se nos pide calcular el trabajo realizado al empujar un automóvil sobre una carretera horizontal de un punto A un punto B, a 7 metros de el punto A, con una fuerza constante de 40 kilogramos fuerza. Bueno, para que nosotros podamos calcular el trabajo, recuerda que requieres una fuerza y una distancia. Ahora ahí te están indicando que la fuerza es constante, o sea que se trata de un problema de aplicación de fórmula directa. En otras palabras, el trabajo lo vas a calcular como el producto de esos 40 kilogramos fuerza por la distancia que ya nos indica el problema es de 7 metros. Si yo multiplico 40 por 7, pues el resultado serán 280 kilogramos fuerza por metro. Ahora, ¿cómo lo transformo a joules? Bueno, apóyate de la tabla anterior. Un kilogramo fuerza equivale a 9.81 joules. Por lo tanto, si el resultado tú lo multiplicas por esa cantidad, obtendrás 2.746 joules. Y ya obtuvimos el trabajo que se ha generado. Pero nuevamente recuerda que esto es porque la fuerza es constante. Ahora, veamos el ejemplo 2. Se nos pide calcular el trabajo realizado al elevar un objeto de 15 kilogramos de masa verticalmente a una altura de 4 metros. Bueno, para que yo pueda calcular el trabajo nuevamente requiero fuerza y distancia. La distancia sí la tengo, ya me la proporciona el problema, es de 4 metros. Lo que no tengo aún es la fuerza que voy a aplicar. Sin embargo, y lo mencionábamos al principio del video, la fuerza que tú estarías aplicando tiene que ver con el peso del objeto. Y el peso es equivalente al producto de una masa por la fuerza de gravedad o una masa por aceleración. De manera entonces que calculemos primero esa fuerza. La fuerza entonces es los 15 kilogramos de masa multiplicados por la gravedad. Observa que las unidades que tú estás manejando son kilogramos y metros. Por lo tanto, la aceleración que tú vas a trabajar es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Ahí estamos omitiendo las unidades, pero bueno, hacemos referencia a las que tendrías. Ahora, multiplica 15 por 9.81 y obtendrás como resultado 147.15 newtons. Ya tienes fuerza. Conoces distancia, sustituye y entonces trabajo será fuerza por distancia, es decir, 588.6 newtons por metro, que de acuerdo a la tabla que mostramos anteriormente es equivalente también a decir 588.6 joules, es decir, los newtons por metro equivalen también a joules. Y ya hemos encontrado los trabajos que requeríamos calcular. Bueno, pero decíamos que esto se pudo realizar por fórmula directa porque las fuerzas son constantes.
¿qué pasa si la fuerza no es constante? Bueno, considera la siguiente situación. Imagina que tú quisieses desplazar un automóvil desde un punto A hasta un punto B, digamos mediante un empuje. Si tú lo hicieses de esta manera, la fuerza que tú vas a aplicar a lo largo de todo su trayecto no va a ser exactamente igual. Es decir, cuando tú empiezas a realizar ese desplazamiento del automóvil, puede ser que a lo largo del camino te encuentres con topes, quizá el terreno que recorras sea liso, sea rugoso, y todo ello va a provocar que la fuerza que tú vas aplicando sufra una variación. Y si sufre una variación, sería lógico pensar entonces que el trabajo pues no se puede calcular de forma directa como lo hicimos en los primeros dos ejemplos. La pregunta sería entonces, ¿cómo calculo el trabajo que estoy aplicando? Bueno, para que tú lo puedas aplicar, para que tú lo puedas calcular, vamos a pensar en lo siguiente. Ya que a lo largo del trayecto hay muchas variaciones, ¿qué tal si en vez de estudiar todo el, vamos a decir, recorrido total, tú empezases a estudiar ese recorrido, pero únicamente por pedazos? Es decir, ¿qué tal si en vez de intentar calcular el trabajo total, porque ya viste que no lo podrías hacer directamente debido a que la fuerza varía, qué tal si en vez de eso tú subdivides todo el recorrido y vas calculando pedazos de trabajo? Es decir, vas calculando por cada cierto tramo del recorrido qué trabajo se aplicó, y al finalizar sumas todos los trabajos obtenidos de manera que tú puedas dar una aproximación del trabajo total. Es decir, imaginemos que nosotros por aquí colocamos una recta que pues va a simbolizar aquí lo que es el recorrido a realizar. Digamos que voy a trabajar desde un punto A hasta un punto B. Bueno, decíamos, si yo quiero calcular el trabajo completo, tengo un problema porque el que yo calculé no sería exacto debido a que la fuerza va a sufrir una variación. Sin embargo, mejor lo voy a utilizar, voy a calcular ese trabajo por pedazos, es decir, voy a calcular el trabajo que se aplicó acá, el que se aplicó aquí, 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 y así sucesivamente hasta que termino de realizar el cálculo hasta este punto. Bueno, todas esas pequeñas divisiones que estoy colocando las vamos a considerar subintervalos, es decir, imagina que esta es una línea recta coordenada. Esto pasaría a ser entonces un valor inicial x0, x1, x2, x3, x4, y así sucesivamente hasta que llegamos a un intervalo de la forma xy menos 1, xy, y así continuamos hasta que llegamos a un xn. Siendo y una función que te proporcione la fuerza aplicada en un punto, tú podrías calcular los trabajos de la siguiente manera. Voy a, por ejemplo, calcular el trabajo que se está realizando aquí. Mi trabajo, recuerda, es una fuerza por una distancia. Por lo tanto, si a mí me interesase conocer cuál es el trabajo que se está aplicando en este pequeño segmento, vamos a llamarlo trabajo 1, requiero a esa fuerza y esa distancia. Bueno, la fuerza o la función que me proporciona fuerza necesita un valor x para que te diga en ese punto qué fuerza se aplicó. Ahora, tú quieres la fuerza de todo el intervalo. Sin embargo, si observamos como el intervalo es pequeño, algo que sería lógico pensar es que la fuerza que yo aplico en este punto debería ser aproximadamente igual a la fuerza que se está aplicando en todo el segmento. Es lógico que puede variar, pero bueno, si el segmento es pequeño, pues la fuerza debe ser aproximadamente igual. Ahora bien, entonces mi trabajo 1, como va a ser aproximada, va a ser aproximadamente igual a la fuerza evaluada en un punto del intervalo x0 hasta x1, vamos a llamarlo a W minúscula 1, y voy a sustituir ese valor en la función. Con esto obtengo la fuerza aplicada en este lugar. Ahora yo requiero la distancia. La distancia debería ser la diferencia que hay de x1 a x0, es decir, voy a hacer x1 menos x0. Claro que recuerda de temas anteriores que esto pues es un incremento de variable x, o sea que esto a su vez es igual a f de w1 por delta x. O sea que entonces el trabajo 1 es aproximadamente igual
a f de W1 por delta X. Bueno, ahora vamos con un trabajo 2. El trabajo 2 va a ser aproximadamente igual a f de W2. Vamos a decir que yo agarro ahora el punto que está acá, lo llamo W2, W minúscula 2, y sustituyo también la distancia que voy a manejar, que en este caso viene a ser x2 menos x1. Aunque nuevamente recuerda, esto es un incremento de variable x. Bueno, calcula ahora trabajo número 3. Trabajo 3 va a ser aproximadamente igual a f de W3 por un incremento de variable x, porque nuevamente harías x3 menos x2. Y así hasta que llegas a un trabajo cualquiera de este intervalo que simboliza a alguno que pueda existir en ese trayecto. Voy a llamarlo entonces a este el trabajo i. El trabajo i va a ser entonces equivalente a f de W minúscula i por un incremento de variable x. Y con esta expresión que tú tienes aquí podrías calcular el trabajo aproximado por cada uno de los segmentos. Lo que a ti te interesaría ahora es saber cuál es el trabajo que se ha aplicado en su totalidad. Bueno, el trabajo ya total pasaría a ser aproximadamente igual a la suma de todos los trabajos calculados. Es decir, recuerda que esos todavía continuarían, ¿no? Porque faltaría el que se lleva de xn-1 hasta xn. Pero bueno, la idea es exactamente la misma. Ahora decíamos, el trabajo total tendría que ser aproximadamente igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la fuerza en Wi por una distancia. Y decíamos, esto es aproximadamente. Bueno, pero tú no quieres un valor aproximado, tú quieres el valor exacto del trabajo. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría si los incrementos de x se van haciendo más pequeños? Es decir, si estos subintervalos tú los haces más y más y más pequeños, pues la fuerza que tú vas aplicando en algún Wi va a ser cada vez más parecida a la que se aplicaría en todo el intervalo. En consecuencia, la suma de todos los trabajos te daría o estaría cada vez más cerca del valor real que tú quieres calcular. Eso que estamos mencionando es lo que usualmente representamos como un límite. Es decir, si yo calculo el límite cuando n tiende a infinito de esa sumatoria, o sea, en otras palabras, hago mis subintervalos tan pequeños que la fuerza es prácticamente exacta, pues lo que estaré encontrando entonces es el valor real del trabajo. Es decir, el trabajo será el límite, cuando n tiende a infinito, de la sumatoria de igual a 1 hasta n de una fuerza por una distancia. Esto que acabas de generar es una suma de Riemann, y recuerda que esa suma de Riemann se puede representar a través de una integral definida. En conclusión, entonces, pues el trabajo pasaría a ser igual a la integral que va desde a hasta b de una fuerza a la que simbolizamos con f por una distancia. Y ya dedujimos cómo es que vamos a poder calcular trabajo. Bueno, veamos ahora un ejemplo. Para el siguiente problema se nos plantea lo siguiente. Cuando una partícula se ubica a una distancia x pies del origen, una fuerza de x cuadrada más 2x libras actúa sobre ella. ¿Cuánto trabajo se efectúa al moverla desde x1 hasta x igual a 13? Bueno, tal y como lo comentábamos hace unos momentos, el trabajo se va a calcular entonces como una integral desde a hasta b de una fuerza por una distancia. Y la idea es muy parecida a la que acabamos de manejar, por lo que tu distancia pues ya está simbolizada por un diferencial de x y hace falta únicamente tu fuerza, solo que la fuerza está dada por esta función. Así que se trata de un problema de sustitución directa. Hacemos integral desde 1 hasta 3 de la fuerza x cuadrada más 2x por la distancia, que es un diferencial de x. Integro y obtengo entonces x cúbica sobre 3 más 2x cuadrada sobre 2. 2 con 2 se cancela y nos queda esta expresión. Todo evaluarse de 1 hasta 3. Hacemos límite superior menos límite inferior y obtienes 3 que al cubo es 27 sobre 3 que es 9, más 3 al cuadrado que es 9, menos límite inferior que será un tercio más 1. Pero 9 y 9 se hace 18, un tercio más un entero se van a hacer 4 tercios y obtenemos 18 enteros menos 4 tercios.
pero 18 en términos de tercios van a ser 54 tercios, menos 4 tercios pasarán a ser 50 tercios de, según las unidades, libras por pie. Y ya encontramos el trabajo que se ha generado. Una observación importante en este tipo de problemas, como ya estamos manejando unidades de medición, sería necesario que antes de empezar a operar siempre verifiquemos que las unidades sean congruentes, es decir, que se trabajen todas dentro del mismo sistema. Caso contrario, bueno, habrá que hacer una conversión antes de empezar a trabajar. Una vez que todas tus unidades sean congruentes, pues ya puedes omitir las unidades como tal y únicamente trabajar las cantidades numéricas. Al finalizar todo el problema, el resultado será correcto. Bueno, por este video es todo y nuevamente en la sección de comentarios o en los foros de plataforma pueden externar sus dudas.